Cálculo de tubo. Si vamos a meter dos mangueras de 2,5, ¿no? ¿Qué tubo tenemos que poner? Hemos decidido al final, vamos a meter dos mangueras de 2,5. Venga, ¿qué tubo tenemos que utilizar? ¿Qué cuenta habría que hacer? A ver, ¿a dónde hay que irse? A la 21. La última página. ¿Aquí qué dice? Conductores con secciones diferentes. ¿Dónde? ¿Aquí? Vale, ¿qué pone aquí? ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Cable 2,5. Venga, ¿cuánto tiene de diámetro, no? ¿Cuál una manguera aquí? ¿Cuál sería la manguera de 2,5? ¿Cuál sería de todas estas la manguera de 2,5? Pero, ¿dónde está eso? ¿Aquí? Aquí. H07Z1KS, ¿no? H07, ¿qué significa? Vale, pero nosotros, ¿qué he dicho que vamos a poner? ¿Cable? ¿Qué tipo de cable? Manguera. ¿Y las mangueras? ¿Cómo se denominan las mangueras? Las mangueras se denominan, mira, al final del reglamento, vámonos, al final del reglamento, donde está, por aquí, que es donde está todos los cables, aquí. Vosotros esto lo tenéis más extenso, ¿no? Bueno, está igual. Mira, bueno, aquí te pone, por ejemplo, las mangueras. Por ejemplo, las mangueras pueden ser 3 por 1,5 o 3G 1,5. 3G 1,5 dice manguera con fase neutro y cable de tierra. Nosotros vamos a utilizar 3 por 1,5. Esta sería manguera de 3 fases, negro, marrón y gris. Entonces, cuando lleva tierra hay que llevar la letra G. Ahora volvemos a la 21. Bueno, a la 22. Aquí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que coger 3G 2,5. 3G 2,5 quiere decir que lleva 3 cables de 2,5, pero que uno es de tierra. Y tiene un diámetro de 10,1 milímetros. Y entonces, como es tubo en superficie, ¿de qué diámetro debe ser el tubo? ¿De qué diámetro tenemos que poner el tubo para meter dos mangueras de 3G 2,5? Venga. ¿Qué cuenta hay que hacer? ¿Pero qué está aplicando? ¿Esto de aquí? ¿Esta misma? ¿Esta? Conductores con secciones diferentes. Son mangueras iguales. Puedes utilizar esta, venga, a ver. ¿Y aquí qué te tenías que poner? Venga, aquí qué habría que poner, aquí.
Vale. Aquí, ¿qué hay que poner? ¿Eh? Pero cuando nosotros estamos calculando un tubo, ¿qué, qué es lo que estamos calculando? Pero la manguera tú no puedes... la manguera... Vosotros tenéis que razonar. Vamos a ver. Si yo he cogido el diámetro de toda la manguera, pues son dos. Si fueran los cables sueltos, tengo que coger lo que ocupa cada cable. Claro, 10 milímetros es que es la manguera entera. ¿Eh? 20,2. Ah, que te sale a ti ya 20. No, pero tú ahí no pones dos veces. Tú tienes que poner aquí. Aquí pones 10. Que aquí sustituir lo que te pone. Si aquí pone el diámetro no sé qué, límite superior, ¿no? Este es el diámetro del conductor. Esto es el diámetro exterior del conductor, no es el diámetro exterior del conductor. Multiplicado por la raíz cuadrada de n, que es 2 por f. ¿Y f cuánto es? ¿F qué es? ¿Qué tipo de instalación es? ¿Qué tipo de instalación? ¿Qué tipo? 2,5, ¿no? 2,5 sería. 2,5, ¿por qué? Son para tubos superficiales. Porque esa depende del tipo de montaje. No es lo mismo que vaya empotrado a que vaya al aire. Pero ya, pero eso viene de esto porque dependiendo del tubo, no es lo mismo que vaya en un tubo empotrado que en un tubo enterrado que en un tubo. Entonces depende. El reglamento distingue, no es lo mismo. Mira, un tubo cuando va en superficie, ¿qué pasa? Pues que el tubo lo está viendo, el tubo no te lo abollan, si lo abollan lo está viendo. Entonces, incluso si hay una avería, lo puedes solucionar. Pero cuando un tubo va empotrado, el factor que se pone es mayor. Es decir, tienes que poner un tubo más gordo que si fuera en superficie. ¿Por qué? Porque cuando está empotrado, puede ser que cuando esté empotrándolo, puede ser que se atranque, puede ser que te lo abollen, puede ser que sufra cosas. Y por eso, por ejemplo, cuando va enterrado todavía más, porque cuando va enterrado, que lo meten en una zanja al tubo, eso es una cosa que si se atranca es mucho más difícil solucionar que uno que va a superficie. Entonces, pues le dan como más margen, dice, vamos a poner el tubo más gordo y que vaya esto sobrado. Vale. Entonces habría que poner aquí 2,5. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Tubo de cuánto saldría? ¿De cuánto saldría el tubo? El factor, ¿cuánto es el factor? Pero no me preguntes cuánto es el factor, dime qué es el factor. Pero no me preguntes que cuánto es el factor, que si no sabes todavía qué número tienes que poner, tienes que preguntar, ¿eso qué es la F? ¿De dónde habéis sacado eso? Pero no preguntes cuánto. 22,58. ¿22,58 qué es? Milímetros. ¿Milímetros que tienen que medir qué? El interior, exactamente. Si fuera tubo de acero, o tubo, por ejemplo, si es tubo de acero o tubo de plástico, ¿dónde están puestos aquí los diámetros?
Aquí no vienen los diámetros. Sí, viene puesto. Por ejemplo, tubo rígido de PVC. Fijaros, diámetro interior. ¿Podríamos fiarnos de un tubo de PVC de 25? Claro, tendríamos que irnos a un tubo de 32, porque un tubo de 25, ¿sabes? El interior de 18. Te tendrías que ir a un tubo de 32. Sería tubo de PVC rígido. Tendríamos que el tubo de... Este se considera... El corrugado este es el de instalaciones empotradas. Y este es de superficie. Pero ya... Aquí te dan orientación del PVC, pero ya a lo mejor dependiendo ya del tubo que tú vayas a poner, de la marca concreta, o incluso si fuera tubo de acero, por ejemplo, a lo mejor sí lo puedes poner de 25, porque el tubo de acero de 25, si queréis buscamos, te buscas tubo... Es que ahí no pone, ¿no? Habla de tubo rígido. 25 milímetros eléctrico. Por ejemplo, vamos a buscar el tubo de acero. A ver si encontramos tubo de acero. No. Es que el tubo de acero tiene la pared mucho más fina, ¿vale? A lo mejor. Tubo de acero metálico para electricidad. Por ejemplo, vamos a buscar este de 25, ¿no? Especificaciones. Diámetro exterior, mira, el de 25. Diámetro interior, mira, 23. 23. ¿Y nosotros tiene? Fíjate, 23 más menos 0,4. O sea, este valdría. O sea, de acero se podría poner de 25. ¿Vale? Aquí dan la tolerancia, pero bueno. Se puede interpretar que vale, ¿no? Tiene 23. Bueno, pues... Ya veo que sabéis eso, sabéis también calcular tubos. Vamos a ver. Ya lo siguiente, ya tenemos los cables, los tubos, lo otro. Las intensidades ya sabemos calcularlas también. Vamos a ver, por ejemplo, la caída de tensión. Venga. Vamos a ver qué caída de tensión tendría, porque puede ser que todo lo que estemos haciendo no sirva de nada, porque de hecho eso tenemos que haberlo hecho antes, haber comprobado la caída de tensión. ¿Cuánta longitud podría tener desde el cuadro hasta los frigoríficos? A lo mejor no es mucha. Venga, 10 metros. Vamos a ver la caída de tensión, 10 metros. Para 10 metros, manguera de 2,5 y 2000 vatios. ¿No? 2000, sí, 2000 vatios. Venga. La caída de tensión. ¿Cómo se hacía el cálculo de caída de tensión? ¿Dónde está esa fórmula? Venga, ir diciendo, ir haciéndolo, venga. Venga, ir haciéndolo en el papel. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión que hemos calculado la caída de tensión con la fórmula que viene en la pasta del libro y hemos considerado aquí, esto es para Daniel, hemos considerado, en esta fórmula hemos despejado la E y hemos metido aquí 2,5, aquí hemos puesto la conductividad del XLP y la 230, la longitud 10, la potencia 2000 y 2 y hasta ahí nos ha salido, lo que nos ha salido lo hemos aplicado la regla 3 con 230, nos ha salido 0,6%, que hemos dicho que cumple. ¿Por qué cumple? Pues porque la caída de tensión máxima, en cualquier tipo de instalación que no sea ni vivienda ni alumbrado te permite hasta el 5%, ¿vale? Y ya nos hemos quedado ahí y ya hemos dicho que bueno, que ya eso lo tenemos más o menos controlado. Si tuviéramos que calcular una derivación individual,
pues tendríamos que seguir más o menos los mismos pasos, ver la intensidad, ¿no? Y ver la longitud, ver la caída de tensión, que podemos hacerlo aquí directamente con el cálculo este directo, ¿vale? Y ahora, ¿de qué depende en una derivación individual de que la caída de tensión sea 0,51 o 1,5? ¿De qué depende? Una derivación individual, por ejemplo, una derivación individual para la caseta esta de feria que estamos haciendo. Vamos a imaginarnos que desde el contador hasta el cuadro hay 20 metros. Y el IGA va a ser monofásico y el IGA es de 40 amperios. Venga. ¿Eh? Esto está en la ITC la 15. 221. Venga, ¿de cuánto habría que poner la derivación individual? Hemos dicho 20 metros y un IGA de 40, monofásico. Uno sí, el otro no, el otro le metimos la resistencia, pero no. Venga, repito la pregunta. Una derivación individual para la caseta de feria que va a ser monofásica de 40 amperios y 20 metros de longitud. Hay que averiguar la sección. 10 milímetros cuadrados. ¿Quién dice otra cosa? ¿Estáis seguros? Si fuera el día del examen, si... ¿Estaréis seguros de contestar eso? ¿10 milímetros cuadrados? ¿Seguro? A ver. ¿Por qué? ¿Pero por qué 20? ¿Por qué cogéis? Los milímetros cuadrados que hay a la izquierda es lo que equivale a los metros que hay a los lados. Una tabla de medio, ¿no? No sé, espérate. No, los milímetros cuadrados, ¿esto dices? ¿Esto aquí equivale? ¿Esto para qué? ¿Esto qué marca aquí? Lo de la sección. Esto es la, ¿El IGA de cuánto? esto es la sección que tiene que tener. El IGA de 40. Monofásica y 20 metros de longitud. ¿Por qué de 10 milímetros? Porque pone aquí 20. Porque pone aquí 20 metros. Y si hubiera sido de 13... ¿No? Lo único que cambiaría sería la caída de tensión. Pero la caída de tensión la podemos cambiar. Bueno, aquí pasa que no aparecen menos de 10 porque mis instalaciones monofásicas no nos deja poner menos de 10 porque eso son normas de la compañía. Pero si imaginamos que tuviera 22 metros, ¿qué pondríamos? De 16. ¿Por qué? Porque pone aquí 22, ¿no? No, porque ya se pasa de 20. Porque se pasa de 20. Pero ¿por qué cogemos? ¿Por qué tenemos que coger 20 metros? ¿Por qué nos permite este hasta 20 y no nos permite hasta 13? O sea, ¿entendéis la tabla esta o no? Sí. Porque hay aquí tres números. Es para un único usuario, ¿no? ¿Pero entendéis esto por lo que es o no? ¿Todo el mundo entiende que esto por qué es, José María? Porque hay aquí tres números. ¿Y quién más no lo entiende? Vale. ¿Por qué aquí aparecen tres? Si la derivación individual es la misma, ¿por qué aparecen aquí tres diferentes caídas de tensión? Claro, si es para edificio. Es que esto es importante que lo sepamos a esta altura. ¿Por qué? Porque depende de si hay un único contador, si hay varias centralizaciones de contadores o si hay... Y si está más largo, más peso. ¿Eh? No, si está más lejos, más cerca, es los metros que te estoy diciendo. Esos son los metros. Vamos a ver. Los metros a la derivación individual.
Mira, la caída de tensión, cuando tú hacemos una instalación y calculamos la derivación individual, aquí en este esquema nos lo pone claramente. La derivación individual es lo que va desde el contador hasta el cuadro. Entonces, si es una caseta de feria, que entendemos que la caseta de feria tiene un único contador, De 1,5. pues podemos poner, saldría de 1,5. Si fuera de un único contador, si yo, por ejemplo, en el examen te digo que en la feria de Úbeda hay una centralización de contadores para cada 4 casetas, por ejemplo, que podría ser, o incluso podría ser que hubiera, hacen una centralización de contadores, la ponen en una esquina y de ahí, reparten a 4 casetas. Pues no llenarlo todo en Nacina, que no sé si estará así, porque allí... O a lo mejor está cada 2, bueno. Si eso es así, o sea, si existe una LGA, fijaros que ya tendríamos que irnos al 1%. Si nos vamos al 1%, 40 al 1% no nos vale con 10, porque lo máximo que se puede hacer, lo máximo que se podría hacer con contadores centralizados que te va al 1% sería 13 metros, entonces tendríamos que irnos a 16. ¿Vale? Pasa como no hemos especificado nada, pues bueno, pero por eso he preguntado por qué era esto, porque esto es que no es de casualidad, es que tienes que saber qué tipo de instalación hay, si hay con... Entonces, ¿qué pasa? Pues que te puedo decir que es un bloque de piso y los contadores están totalmente centralizados. Luego está este caso que es que son una única caja general de protección, o sea, un edificio en el que hay varias centralizaciones de contadores, no una. Aquí hay una sola y desde aquí salen todos los contadores a todos, como si dijéramos a toda la vivienda o todos los locales. Pero aquí hay varias centralizaciones, entonces le permiten a la LGA, le permiten más que a la caída de tensión de la derivación individual, que ya te dejan solo 0,5. Se supone que si va a hacer varias centralizaciones es porque las va a poner repartidas y las derivaciones individuales van a ser más cortas. Si no, no tiene sentido que haga varias centralizaciones para que encima luego sean más largas. Y entonces, como cuando se hace esto es para ponerlas más cerca, pues te dejan que hagas de las dos maneras, o una centralización así o dos. Vale, pues eso ya está. Son las 12:10. Bueno, ahora ya, por ejemplo, deberíamos empezar a entrar en el mundo de las protecciones otra vez. A recordar las protecciones. Y venga, a ver qué tipo de protecciones que utilizábamos en la vivienda. Venga. Protecciones que se utilizan en la vivienda, en toda la instalación eléctrica. Protecciones, ¿qué tipo de protecciones tenemos? El IGA, el diferencial magneto, que aplica tierra, fusible, sobre tensiones, transitoria y permanente. Sí, ¿no? Y ya está. Y entonces ahora vamos a empezar. ¿Por qué queréis que empecemos a desmenuzar cosas? A ver. Por el fusible de fuera. Lo primero, el fusible, venga, el fusible. ¿Dónde está puesto el fusible? En la caja general de protección. Lo fusible, venga. ¿El neutro lleva fusible? Vamos a poner el neutro sin fusible. El neutro no tiene fusible. ¿Tiene o no tiene? ¿Cómo hueco? ¿Y tú por qué lo sabes? ¿Lo has mirado? Vamos a ver. Lo primero, el neutro no se corta. En el neutro, en la caja de fusibles no se corta el neutro. Lo que se pone es como un fusible hueco o un tubo. Es verdad lo que es un tubo, que es un conductor. Entonces, en la mismo, a lo mejor tu caja general de protección es antigua, no sé si es antigua.
Tiene 5 años. Bueno, que utilizan una caja general de protección porque puede ser que haya sitios, entonces hay instalaciones donde lo que te den son dos fases. Dos fases a 230 no te dan fase y neutro. Entonces ahí cogen y meten los dos fusibles. Pero si hay solo fase y neutro, pues te ponen un trozo de tubo y cuando lo ponen es un conductor, eso no se funde. Bueno, eso lo veremos cuando veamos las sobretensiones. Casi una Porque bola tiene no ganchos fusibles. Se tienen, porque instalaciones de antes se hacían así. Paco, el enchufe, o sea, el pulsador ese que del otro día que te dije, estuve mirando y tiene dos fusibles de estos. Entonces lo que hay que cambiar es eso, en vez del pulsador de luz. Los que están fundidos. Y lo que hay que cambiar era eso. Pero que si la instalación ya tiene magneto térmico, puedes los fusibles esos quitarlos y ponerle un hilo y ya está. Bueno, entonces nos vamos ahí. Hemos estado en la caja general de protección, ¿no? Caja general de protección. Vale. Hemos dicho que lleva fusibles. ¿Vale? Y bueno, ya está, ¿no? Y esto fue lo que vimos, ¿no? Y aquí se pone, tiene que tener unos determinados amperios. Y ya está. Y aquí hay diferentes tipos de cajas de conexión. Bueno, más cosas. Pasamos de la caja de protección, que es lo siguiente que nos encontramos. El hígado. ¿Y cuáles son las funciones del hígado? ¿Qué es hígado? ¿Qué significa hígado? ¿Y qué función tiene el hígado? No sé si está puesto aquí. Proteger toda instalación. ¿De qué? De cortocircuito y de sobrecarga. Y de contacto directo e indirecto. El hígado, la misión fundamental del hígado es que tiene que haber un elemento en los cuadros, uno que lo corte todo. Y que además, sobre todo, que pueda cortar un cortocircuito. Entonces la función del hígado protege contra sobrecargas también, porque bueno, el hígado protege contra sobrecarga porque es un magneto térmico, pero sobre todo tiene que tener, ¿qué tiene que tener para proteger contra el cortocircuito? Para asegurarnos de que estamos protegidos contra un cortocircuito, ¿qué característica tiene que tener el hígado? Carlos, el poder de corte. Eso es lo que determina o que caracteriza el hígado. El hígado, por lo menos el hígado, tiene que tener poder de corte. ¿Para qué? Para poder cortar el qué. En caso de que haya un cortocircuito, el hígado, por lo menos el hígado tiene que saltar. ¿Qué pasa si un magneto térmico se produce un cortocircuito en un magneto térmico y el cortocircuito es de una potencia muy superior a su poder de corte? ¿Qué es lo que puede hacer? Exactamente, no va a poder cortarlo. Vale. ¿Y nosotros cómo podemos saber cuando ponemos un hígado que el hígado que hemos puesto está bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué cálculo es? A ver. Tienes que saber la intensidad del cortocircuito. ¿Y eso cómo lo sabes? Que hay una fórmula. En el principio pone la intensidad de cortocircuito. Sí, pero eso es una
Aquí, ¿no? Intensidad de cortocircuito. Esto es una cosa simplificada. Pero en verdad esto es una estimación, pero nosotros no podemos aquí, pero bueno, tienes que saber la R, ¿no? Tendrás que saber la resistencia. ¿Y cómo sabes eso? ¿No? ¿La R qué es? La resistencia del conductor de fase entre el punto de consideración y la alimentación. Entonces, ¿cómo sabes la resistencia del cable desde que sale del transformador y viene por aquí, y viene el trenzado por la calle y llega a tu casa y entra, ¿no? Entonces eso es difícil de saber teóricamente. Entonces, para eso existe una prueba que es Es una que hicimos, ¿no? la prueba de qué. Una prueba que hacíamos, Le metíamos el triple para ver si sacábamos la impedancia de bucle. para eso se medía la impedancia del bucle de fase y neutro, que también se llamaba la impedancia de línea, también se llamaba. Sabiendo lo que es, me da igual cómo lo llaméis, pero con el aparato se medía. Y eso se medía con el IGA subido o el IGA bajado. ¿Cómo se mide la impedancia de bucle? ¿Con el IGA subido o con el IGA bajado? ¿Cómo se mide la impedancia de bucle? Eso cambia radicalmente, con el IGA subido o con el IGA bajado. No, con el IGA subido porque lo que hace es ver la diferencia entre transformador con la rueda. Claro, tienes que hacerlo con el IGA subido. Por eso esta medida que la hacíamos, de las primeras o de las últimas. Se hacía de las últimas porque las primeras medidas que se hacían, ¿cómo se hacían? Todas las primeras medidas que se hacen, todas las primeras, es con el IGA bajado porque es antes de subir el IGA, porque como suba el IGA y tenga una avería, hay un cortocircuito. Entonces, primero se hacían unas medidas antes del IGA y esta ya se hacía después de ya subir el IGA. Bueno, pues ya hemos llegado al IGA. El IGA, que además es interruptor de general automático y tiene que tener un poder de corte. ¿Cuánto es el mínimo poder de corte que debe tener? 10.000. ¿Eso por qué es 10.000? ¿De dónde lo has sacado? Sí. 4.500. Eso en las instalaciones vamos a buscarlo, creo que es en la ITC, en la 19, no sé si sale en la 19, y si no en la 25 sale también. Bueno, nos dice que el IGA tiene que tener... En la 22 sale con la protección contra sobreintensidades. Vale, aquí lo pone, ¿no? Poder de corte mínimo 4.500 amperios, ¿vale? Poder de corte, interruptor general automático, como mínimo será 4.500 amperios. ¿Vale? Y si la intensidad de cortocircuito es mayor, hay que aumentarlo. Vale. El IGA, ya hemos terminado más o menos con el IGA, ¿no? Ahora seguimos del IGA. ¿Qué nos encontramos después del IGA? Encontramos el diferencial. ¿Para qué sirve el diferencial? ¿Para qué? ¿Para el cortocircuito? No. Entonces, un diferencial sirve para contacto directo e indirecto. ¿Qué es un contacto directo? Cuando toca un cable. ¿Y un contacto indirecto qué es? Vale. Bueno, del diferencial, ¿qué parte del diferencial o qué función del diferencial te protege de una cosa y de otra? ¿Qué partes tiene un diferencial por dentro o qué función del diferencial es la que te protege de una y de la otra? ¿Qué te protege de los contactos directos y qué te protege de los contactos indirectos?
por decirlo de una manera. ¿Por qué un diferencial puede proteger de dos cosas, de directo y de indirecto? De- porque tiene sensibilidad, sensible, los diferenciales son sensibles, hombre. Son sensibles, porque tiene sensibilidad. ¿Y qué tiene? ¿Dos sensibilidades o qué? Una para cada cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué hace que el diferencial pueda proteger contra contactos directos y contra contactos indirectos? ¿Eh? ¿Por qué? El diferencial lo manda a la Tierra. El diferencial lo coge y lo manda a la Tierra. El diferencial, cuando tú conectas el diferencial, le conectas a la Tierra el diferencial. Entonces, ¿cómo lo sabes? Ya, pero yo estoy preguntando que por qué el diferencial decimos que protege de dos cosas, ¿no? Pero ¿por qué podemos sentirnos protegidos con un diferencial? ¿Por qué no podemos sentir protegidos? Contacto directo es que toquemos un cable. Directo es que toquemos algo que esté en contacto directo. Entonces, si hay algo que está en contacto con la fase y yo lo toco, ¿por qué me protege el diferencial? Entonces, por ejemplo, si en una lavadora, cuando tocas te da calambre, es un contacto indirecto. Entonces ahí el diferencial, ¿qué función tiene? Cortar la corriente si pasa más de la que el diferencial soporta. Una sola de cable no tiene ningún caso. ¿Y el diferencial solo funciona solo? ¿El diferencial funciona por sí solo pues, o necesita más cosas? Bueno, si me refiero que tú llegas a casa, pones el diferencial y ya estás protegido contra contactos directos e indirectos. Por ejemplo, para los contactos directos necesitas toma tierra. No, eso no para indirecto. Para los contactos directos influye que haya toma tierra. Pero vosotros estáis imaginando, ¿no? Yo di por hecho que estáis imaginando lo mismo que yo, ¿no? Que te estáis imaginando. Yo me lo imaginé en otro lado, Espérate. es que todo me ha quedado. Yo creo que yo me estoy imaginando, yo siempre que estoy hablando me estoy imaginando esto. Me estoy imaginando este esquema, ¿no? Me estoy imaginando el neutro conectado a tierra, ¿no? El tío que está tocando aquí la tierra, el aparato, la masa, ¿vale? La fase, todo eso. Entonces, si yo toco una masa, que la masa está puesta a tierra, está conectada a la fase, si yo la toco y me da calambre, si yo toco una lavadora y me da calambre, o sea, debería saltar el diferencial, ¿no? ¿Pero por qué me da calambre una lavadora? ¿Una lavadora a mí me debería dar calambre? ¿Por qué? Porque puede tener parte metálica. Y si una lavadora a mí me da calambre, ¿por qué? ¿Eh? Porque una fase le está dando, la fase le está dando corriente. Ya, pero ¿eso es normal? Porque la lavadora no tiene tierra. Entonces, eso no debería pasar en una instalación. Cuando en una instalación tú tocas la lavadora o tocas algo y te da calambre, o se pueden cumplir dos cosas, o que no tiene tierra o que no hay diferencial de instalación.
Que no haya diferencial, lo veo más dudoso porque lo normal es que haya diferencial. Que si, o que esté puenteado diferencial, cosas gordas. Pero ahora la pregunta es, lo que yo quería que razonáramos. Los contactos indirectos, habiendo diferencial, no debería haber nunca debería llevarte una descarga por contacto indirecto. Porque una instalación bien hecha entre el diferencial y la tierra asegura que nunca vaya a haber tensiones en ningún sitio. ¿Por qué? Porque todas las masas, todas las cosas metálicas que puedas tocar están puestas a tierra. Entonces, como están puestas a tierra, si en el momento que cualquier cable toca algo de eso, se produce una fuga de intensidad suficiente para que el diferencial la detecte, ¿no? Porque eso depende, ¿de qué depende? ¿O qué relación hay entre el diferencial, la sensibilidad del diferencial y la puesta a tierra? ¿Qué relación hay? Y no me digáis que eso no lo he preguntado nunca ni lo he explicado. ¿Qué relación hay? ¿En qué están relacionados la resistencia de la puesta a tierra y la sensibilidad del diferencial? Si tiene un tiempo de respuesta, pero existe un porqué. Un porqué de que cuando yo pongo una instalación hago una pica de tierra, yo tengo que dejar un valor que sea aceptable. Y eso tiene un porqué. ¿Qué valor le puedo dejar yo a una pica de tierra para yo decir, no, esta instalación cumple con el reglamento? ¿Qué valor de cuántos ohmios tiene que ser? No, pero tiene una explicación. Tiene que pasar, tiene que irse por tierra, pero tiene una explicación, ¿no? O sea, ya, pero el diferencial tiene una sensibilidad. ¿Cuántos miliamperios? Uno, normal, de una vivienda. 30 miliamperios. ¿Qué quiere decir 30 miliamperios? Una diferencia. Cuando hay una diferencia, no cuando pasan. Cuando hay una diferencia. Si hay una diferencia es porque se está yendo ¿por dónde? Por la tierra. Vale. Y yo digo, la resistencia de tierra da igual el valor que valga, mientras tú pongas la pica de tierra ya está. Tiene que cumplir un valor. ¿Qué valor tiene que cumplir? ¿El qué? La resistencia. ¿Qué tiene que ver la resistencia con 50 voltios? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Qué tiene que ver la resistencia con los voltios? Eso es lo que quiero que me expliquéis. ¿Cómo que no? Sony 29. Hay una tabla por ahí. Vamos a ver. Lo que influye ya, que ya vamos a terminar, es que la tensión de contacto, que nadie lo ha mencionado. Pero si te estoy diciendo Que esto ya, no me digáis que no lo he explicado esto. Sí, te estoy diciendo. Esto es nuevo, la palabra tensión de contacto es nueva. Que luego me decís que no explico. La tensión de contacto máxima, o sea, la máxima tensión que pueda haber en una masa metálica es 50 voltios. Y 50 voltios es el resultado de multiplicar. Debería ser lo máximo es de multiplicar. Es la ley de Ohm. La V por la... O sea, la I por la R. Entonces, ¿no entendéis o no? La R esta, aquí te lo pones, si lo tengo en la pizarra puesto la fórmula desde que empecé a aplicar. Se cumplirá esta condición. La suma de la resistencia de la toma de tierra de los conductores, sea R por I sub A es la corriente
que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección, que eso es la sensibilidad. La R, pues la sensibilidad tiene que ser siempre menor o igual a la tensión de contacto límite convencional. 50 en locales secos, 24 en húmedos. ¿Vale? Y luego aparte te dice que asegure. Entonces, los contactos indirectos se protege porque las cosas metálicas, las cosas que son conductoras, se ponen a tierra. Por eso los enchufes de cualquier cosa que lleve metal tiene que llevar toma de tierra. Y luego están las cosas que son de plástico, que la carcasa es de plástico, que no necesita tierra, ¿vale? Y ahora, para los contactos directos nos protege porque la sensibilidad propia ya del diferencial hace que no puedan pasar por nosotros más de 30 miliamperios. Por seguridad, 30 miliamperios, pues hay una tabla por ahí de que te dice los daños que te provoca, y 30 miliamperios en menos de 5 milisegundos que pone aquí que tiene que saltar, ¿no? Bueno, donde ponga la tabla aquí, que ponía ahora por aquí la tabla esta, ¿no? Aquí al final lo ponía. Bueno, pues ¿dónde lo ponía? El otro lado, ¿no? Donde ponía la curva de disparo, pues ahí determina aquí, ¿no? Pues una vez la intensidad nominal 0,3 segundos. O sea, 30 miliamperios como mucho, 0,3 segundos. Bueno, pues eso evita que te electrocutes.